otro metal, y los ponía a la llama a ver qué color daba, pero pues, igual que con Newton, yo no entendía por qué. O sea, para mí era un jueguito y pues era bien entretenido, pero pues, me llamaba la atención, pero no sabía por qué sucedía eso, ¿no? Por ejemplo, ahí, como les mencionaba, pues las sales de calcio pues dan a la flama un color naranja, ¿no? Este que están viendo acá. A ver, ¿qué otro vemos por aquí? Las de sodio pues dan un color amarillo. Este que tenemos aquí, característico pues del sodio. Las sales de potasio dan un color violeta. Este que tenemos aquí. Las de cobre pues dan un verde azulado, como les mencionaba. Las de estroncio dan un color verde amarillo, aunque pues no se nota muy bien aquí en la diapositiva, pero este más amarillo que este. Y bueno, eso fue lo que Herschel en su momento, por allá en 1831, observó, y que luego, lógicamente, pues los investigadores, cuando uno comienza a ver un fenómeno, pues se tratan de explicar el por qué sucede. Y eso es lo que en ese momento ocurría con este tema, que de 1600, con el señor Newton, la comunidad científica quería entender eh, por qué ese comportamiento de estas sales que emitían ese color y que pues estaban pues enfrentadas adelante a lo que es la emisión atómica. En la primera diapositiva, pues lo que yo quería demostrarles a ustedes era pues ese espectro visible que se puede dispersar utilizando el prisma. Y en la segunda, pues expresarles que la emisión de estas sales, o ya sea en solución o en forma sólida, podían emitir cuando estaban expuestos a la llama. Se generan dos espectros, ¿no? O sea, uno es el de el espectro continuo y este es de líneas. Ahorita vamos a verlo cómo es que posteriormente se dieron cuenta, comenzaron a descubrir eso, mejor dicho. Por ejemplo, lo que fue Kirchhoff-Bunsen, Gustav Robert Kirchhoff y Robert Bunsen, por allá en 1859, lógicamente pues hicieron un trabajo donde ampliaron el conocimiento de la naturaleza de este fenómeno, y pues vieron que cuando la luz colorida producida por el metal en la llama, digamos, esta luz producida por el metal, debido pues a que estaba expuesta a la llama, esa luz cuando incidía en un depósito óptico, este que tenemos aquí, este depósito óptico que se le llama colimador, se dieron cuenta pues de que al pasar por este prisma, digamos, se separa la radiación emitida por el metal. O sea, aquí exponían el sólido con la llama, él emitía radiación, lo hacían pasar por este colimador, el cual llegaba al prisma, este se dispersaba en las diferentes longitudes de onda y se podía observar las líneas que se formaban en el espectro. Este instrumento que vemos acá, y que pues era rudimentario para su momento, es el que se llama espectroscopio. Espectroscopio traduce o quiere decir observación del espectro. Entonces, con este espectroscopio, pues se puede observar cada metal
porque cada metal emite radiación de diferente color y, como les decía, pues presenta líneas que aparecen en diferentes posiciones en la pantalla o campo de observación que tenía en ese momento estos dos científicos. Y pues, digamos, eh, estas líneas que se generaban eran independientes, ¿no? De lo que, digamos, del metal que se estuviera usando, ¿no? O sea, de esta manera, pues, cada vez que utilizaban un metal diferente, se podía apreciar un espectro de líneas que también era diferente con respecto a los metales que previamente habían estudiado. Entonces, de hecho, este espectroscopio se utilizó precisamente para identificar la medición de las líneas que se generaban cuando este elemento pues era expuesto a la llama. Entonces se utilizó para identificar por las intensidades de las líneas producidas. De hecho, pues en la época de ellos y a principios del siglo XX no se conocían, digamos, todos los elementos de la tabla periódica y pues muchas veces alguien afirmaba que había pues descubierto un nuevo elemento pero pues cuando se hacía este experimento y se comparaba con los otros espectros de líneas de los demás elementos, pues indudablemente se incurría en un error, ¿no? Cuando pues no, este espectro, el científico decía que era un elemento nuevo, pues coincidía con otro, entonces pues lógicamente este era como que el que prácticamente identificaba a esos elementos como tal. Entonces, posteriormente, pues gracias al desarrollo del espectro de línea, ¿vean? Que al compararlo pues con el espectro continuo, pues es diferente, ¿no? Muy diferente a lo que el señor Newton en su momento descubrió. Aquí tenemos pues la comparación, ¿no? Para que ustedes entiendan qué es lo que nos estamos exponiendo. De hecho, pues este es el espectro de líneas, ¿cierto? Comparado con el espectro continuo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y lógicamente, pues este pertenece al elemento. El espectro de líneas, pues pertenece al elemento. Y el espectro continuo, pues ya sabemos que proviene de la luz solar, ¿no? Entonces, de ahí pues la importancia pues para identificar los elementos, este espectroscopio que generaron Kirchhoff y Bunsen en su momento. Entonces, como les decía, gracias pues al desarrollo de la espectroscopía, si digamos se generaba la noticia de haber encontrado pues algún elemento nuevo, ¿no? Inmediatamente pues se observaba su espectro. Ahí pueden ver que ese espectro para cada elemento es como la huella dactilar. Si digamos la noticia de ese nuevo elemento, al ser comparado con los demás espectros, como pueden ver ahí, coincidía con alguno de ellos, pues lógicamente que se descartaba la novedad del elemento, porque ya lo habían descubierto, por así decirlo. Ya tenían su espectro, ya tenían su huella dactilar. Y pues si no coincidía, pues quería decir que eh, era pues inobjetable, ¿no? De que pues, se había encontrado un nuevo elemento y que pues se sumaba a la lista de elementos químicos que se habían descubierto hasta el momento.
Y lastimosamente, pues en ese tiempo, pues no había mucho, digamos, no teníamos la tecnología que tenemos actualmente. Y por lo tanto, pues lógicamente, como lo que hemos visto hasta el momento, ellos solamente podían, digamos, hacer un análisis cualitativo, que pues lógicamente era lo que podían hacer inmediatamente cuando querían estudiar un elemento como tal. Lo que tiene que ver con el análisis cuantitativo, eso sí se tardó un poquito, ¿no? Por lo que acabé de afirmar de que no había, no había pues la tecnología, no había pues ese desarrollo científico y tecnológico. En ese momento pues era eh, insuficiente, ¿no? Esa tecnología y pues como para poderlo aplicar cuantitativamente. De hecho, pues ustedes se preguntarán, bueno, eh, cuando mandan las sondas espaciales para estudiar, bien sea planetas o bien sea asteroides o cometas o estrellas, eh, uno dice, pero bueno, ¿por qué los científicos afirman de que ese planeta tiene oxígeno, tiene hidrógeno, tiene cobre, tiene zinc? O sea, uno no se explica tan lejos que está eso, pues simplemente es precisamente analizando esos espectros de líneas que pues lógicamente me van a confirmar qué tipos de elementos contienen estos cuerpos celestes que pues nos ayudarán pues mucho más para el desarrollo científico, ¿no? Entonces nótese que cada elemento, vuelvo y afirmo, cada elemento tiene su respectivo espectro de línea y ese espectro de línea pues es la huella dactilar de los elementos que hasta ahora conocemos en la tabla periódica. Pueden haber muchos más, ¿no? Pero pues hasta el momento no los hemos descubierto. Pero son la huella dactilar. ¿Preguntas hasta ahí? No, no, señor. Pero se nota que, pues, que veníamos estudiando eh, en el tema pasado, pues, estábamos estudiando el espectro continuo y voy a ver que es que ciertas moléculas absorben dependiendo de la diferencia de energía que tengan esos niveles, absorben esa precisamente esa energía que coincide con la energía de esos niveles de las moléculas, niveles energéticos. Ahora ya vamos a verlo desde el punto de vista atómico y por eso menciono los elementos. Desde el punto de vista atómico ya tenemos un espectro de líneas. El espectro que utilizamos en espectroscopía visible a nivel molecular, pues más adelante vamos a ver que efectivamente, como dicho, ya lo vimos, vamos a compararlo con el espectro de líneas. Era un espectro ancho, las bandas eran anchas. Aquí no, las bandas son estrechas. Más adelante lo vamos a ver para que ustedes se vayan compenetrando con el tema. Bueno, eh, digamos que las técnicas espectroscópicas atómicas básicamente están divididas, como estamos viendo ahí, pues pueden dar información ya sea cualitativa o cuantitativa, ¿cierto? De forma cualitativa, pues vamos a ver las longitudes de asociación o de emisión, cualquiera de las podemos estudiar.
de los elementos pues, ya hemos visto que ya había sea la sal, ¿cierto? O bien sea el elemento puro, al estar expuesto a la llama, se puede tener ese efecto de emisión. Bien, en la forma cuantitativa, pues ustedes entienden que cuando uno prepara una solución en este elemento, pues se puede cuantificar, depende de la cantidad de radiación absorbida o emitida. Y pues ese efecto de ese aspecto atómica nos ayuda pues a entender bien ya sea para identificar o para cuantificar los elementos de la tabla periódica. Generalmente las técnicas espectroscópicas atómicas consisten en transformar la muestra en átomos en estado de vapor. O sea, lo que comúnmente se llama atomización. Adelante vamos a ver cuando estemos viendo espectroscopía atómica, o sea, absorción atómica más bien. Vamos a ver los diferentes pasos que se necesitan para poder llevar a cabo ese análisis por absorción y posteriormente lo vamos a ver por emisión, ¿no? Cuando damos la técnica de ICP, acoplado a masas. Y entonces, pues, cuando se transforma la muestra en átomos en estado de vapor, podemos medir la radiación electromagnética que se absorba, ¿no? O se emite por dichos átomos. Digamos que la mayor parte de la información útil desde el punto de vista analítico se obtiene trabajando en las regiones ultravioletas, también en la región visible y en lo que corresponde a los rayos X. También se puede trabajar con esto de la espectroscopía atómica como tal. Como pueden ver en la diapositiva, se pueden, digamos, hacer análisis elemental por espectrometría atómica de 107 elementos hasta ahora, pues. O sea, es un área bastante amplia en donde se aplica esta espectrometría atómica como tal. Bueno, en el análisis, digamos, cuantitativo, más o menos se vino a desarrollar por allá en el año, sí, como en el año 1952. Fue cuando se desarrolló el primer equipo comercial de espectroscopía de absorción atómica y que se utilizó para la cuantificación de metales, ¿no? O sea que desde el año 52 venimos, digamos, trabajando con este tipo de técnica de espectroscopía de absorción atómica. Ese fue el primer equipo, creo que lo tengo más adelante en la diapositiva. Bien, en lo que tiene que ver pues con la interacción de la materia con la radiación electromagnética, la espectroscopía atómica, digamos, se puede dividir en tres clases. Lo que tiene que ver con la espectroscopía de emisión en flama, por ejemplo, la espectroscopía de absorción atómica y la espectroscopía de fluorescencia atómica. De hecho, pues ahí coloqué las siglas para que cuando usted lea en algún libro, pues no se pierda, ¿no? Porque muchas veces
aparece la sigla, pero no aparece el título como tal completo a lo que se refiere pues a la técnica, ¿no? Entonces, como les decía, esa espectroscopía atómica se puede ver en estas tres clases que vamos a explicar a continuación. Por ejemplo, por ejemplo, en la espectroscopía de llama, o espectroscopía de absorción atómica en flama. Digamos que ella tiene su fundamento, pues la absorción de radiación, ¿no? De una longitud de onda determinada. Esta radiación, digamos, es absorbida selectivamente por átomos, ¿no? Que tengan, digamos, a ver, niveles de energía cuya diferencia en energía pues corresponda pues a ese valor de energía de los fotones que inciden. De hecho, pues vamos a poner esta diapositiva que tenemos acá enseguida, que me parece interesante para explicar cada una de ellas, y la hacemos en orden. Bien, otra manera pues de expresar también esa interacción de la materia con radiación electromagnética es la de dispersión, o scattering, que se utiliza en donde utilizan la parte elástica e inelástica, ¿cierto? De las energías, o sea, las longitudes de onda. Por ejemplo, lo que es Raman, ¿cierto? En Raman usted puede ver esto que tiene que ver con la dispersión inelástica y elástica. En la parte elástica, pues ya esa la vimos, ¿no? Tiempo atrás, en donde vimos refractometría, polarimetría, y en la parte inelástica, pues eso ya, esa dispersión inelástica, pues ustedes ya la van a ver en el instrumental 2, cuando vean Raman. Pero pues hoy nos vamos a enfocar es en lo que tiene que ver con lo que les mencioné de la espectroscopia atómica en sus tres clases que vamos a ver a continuación. Aquí es que se explica mejor cada una de ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera, esta que voy a señalar con el puntero. Esta es la parte superior, esta que tenemos aquí. Esa viene siendo la espectroscopía de emisión en flama. Esta espectroscopía de emisión, digamos que se basa en medir la intensidad de una línea de emisión específica del elemento que se desea determinar. De hecho, pues aquí tenemos los diferentes estados, el estado fundamental y los estados excitados de ese elemento, ¿cierto? Entonces, podemos ver de que cuando este elemento es excitado por la llama, ¿cierto? Pues lógicamente el electrón va a estar en los niveles excitados, y cuando vuelve a su estado fundamental, pues emite un fotón de radiación, característica de esa diferencia de energía entre el estado fundamental y el estado excitado, ¿cierto? Y que pues me va a generar una línea de emisión específica del elemento que se desea determinar. Lógicamente que cuanto mayor sea la intensidad de esa línea, pues mayor va a ser la concentración del elemento en esa solución o en ese sólido que se esté analizando. Digamos, en este tipo de instrumentos de espectroscopía de emisión en flama,
la flama, pues aquí, pues como les mencionaba, atomiza, ¿no? Y excita pues esos componentes de la muestra y pues estos emiten radiación electromagnética en diferentes longitudes de onda que son pues separadas en el monocromador y la línea de interés pues llega, como lo vemos aquí, ese va a llegar al detector como tal, ¿cierto? Y posteriormente pues esa señal va a ser amplificada y finalmente pues va a llegar al sistema de lectura. Eso es básicamente lo que sucede en esos espectros de emisión cuando se utiliza la espectroscopia de emisión en flama. Eh, Debido a que pues, con una llama o flama las temperaturas son relativamente bajas pues, en comparación con el plasma, ¿no? El plasma se alcanzan temperaturas mucho mayores. Eh, es por esta razón de que la espectroscopía de emisión en flama, digamos, está limitada, ¿cierto? Para aplicar a ciertos elementos de la tabla periódica y que sean pues fáciles de excitar a esas temperaturas entre comillas bajas que se utilizan en la flama, o que pues estos elementos digamos que tengan bajos potenciales de ionización y estos elementos como el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, o los metales alcalinoterrios como el calcio, el magnesio, el estroncio. Bueno, eh, los que pertenecen a ese grupo son, digamos, los elementos alcalinos, los únicos que se pueden estudiar utilizando esta espectroscopía de emisión en llama o flama. Precisamente por eso, ¿no? Porque sus temperaturas, las temperaturas de la llama son relativamente bajas y solo pueden utilizarse en estos elementos que tienen bajos potenciales de ionización y que son más fáciles de detectar. Y por eso es que pues, la aplicabilidad de esta espectroscopia de emisión atómica pues, eh, en flama pues, es muy, digamos, muy limitada, muy limitada. Por eso es que casi no se usa. Se usa pues para estos elementos, pero pues es mejor, digamos, la espectroscopia de absorción atómica en flama, que es la que vamos a ver ahora. Eh, Esta espectroscopía de absorción atómica en flama, que es la que sigue esta parte de acá, la segunda, por así decirlo, esta que está aquí, pues tiene como fundamento, lógicamente, pues la absorción de radiación de una longitud de onda determinada, que pues es generada por una lámpara de cátodo hueco, que más adelante vamos a ver con más detalle. Eh, pues cuando se genera esa radiación en esta lámpara que emite esa longitud de onda determinada, esa radiación pues es absorbida, ¿no? Selectivamente por átomos que tengan niveles energéticos cuya diferencia en energía pues corresponda en valor a la energía de los fotones incidentes, ¿no? De hecho, pues precisamente para estudiar un elemento, pues uno utiliza una lámpara de cátodo hueco del mismo elemento, pues para que genere esa longitud de onda específica que va a absorber el elemento cuando se expone a la llama, ¿cierto? Entonces, cuando se absorben esos fotones, ¿cierto? Esa cantidad de fotones que son absorbidos,
pues ya sabemos que esa cantidad de fotones absorbidos está determinada por la ley de Beer, ¿no? Que relaciona la pérdida de poder radiante con la concentración de la especie absorbente y lógicamente con el espesor de la celda o recipiente que contiene los átomos absorbedores, ¿no? Se le puede decir así. De hecho, pues aquí se tiene que cumplir la ley de Beer para hacer la cuantificación, ¿no? Que ya vimos previamente en el tema pasado. Como les decía, el primer equipo atómico de espectroscopía de absorción atómica que se construyó por allá en el año 57 vino a tener frutos más adelante mientras se desarrollaban trabajos científicos de absorción atómica. Y por allá como en el año 1960 fue que estos trabajos en absorción atómica vinieron a salir a la luz pública y se hicieron esos trabajos en Australia. Comenzaron a trabajar con estos equipos de absorción atómica ya en serio, pues por así decirlo. Ya le han cogido el tiro, ya estaban trabajando ya pues con artículos a nivel científico en donde se podía cuantificar ciertos elementos que hasta el momento pues ellos estaban tratando de estudiar. Entonces, de 1960, por así decirlo, es que se viene trabajando con esta espectroscopía de absorción atómica. Gracias pues a los trabajos de un señor Walsh, que en 1960 pues trabajó ciertos elementos. Bien, viene, bueno, me falta explicar aquí, esto de acá de la absorción pues es diferente al de la emisión, no es lo contrario, ¿no? Esos elementos que están en la llama, en su estado fundamental y están en el estado de vapor, pues van a absorber esa radiación, ¿no? Absorben la radiación y eso es lo que pues por medio de la ley de Beer se puede cuantificar, ¿no? Lo que afirmé ahorita. Bueno, miremos ahora lo que tiene que ver con la fluorescencia atómica. De hecho, la fluorescencia atómica es algo que es una técnica muy reciente, ¿no? Y que, digamos, compite con la espectrometría de absorción atómica. Es poco conocida, ¿no? Por lo que es reciente, ¿no? ¿En qué consiste esta fluorescencia atómica? Pues de hecho, los electrones de estos átomos, cuando son expuestos a una radiación, en este caso se utilizan láseres como fuentes de radiación, ¿cierto? Estos láseres lo que hacen es, digamos, irradiar estos átomos, provocando pues lógicamente la excitación de los electrones mediante esa radiación con una determinada longitud de onda que se genera ahí en el láser. Cuando vuelven a su estado fundamental, como lo vemos acá, aquí se excita, ¿cierto? Absorbe esa radiación, que lo podemos apreciar en esta gráfica acá. Absorbe esa radiación por medio de esa fuente láser, ¿cierto? Provocando pues que se exciten los electrones a una determinada longitud de onda, lógicamente. Cuando tienen esa tendencia estos electrones a volver a su estado fundamental, emiten una energía con la misma, lógicamente, longitud de onda, como la que estamos viendo acá. Deme un segundo. Creo que llegó alguien. Deme un segundo.